Buenas tardes, mi nombre es Juliana González, soy ingeniera ambiental y a continuación les presentaré el trabajo que desarrollé sobre mi artículo de investigación. El título es Evaluación del cumplimiento normativo para la obtención del permiso de emisiones atmosféricas de la planta de coquización Bultradin Suramérica, SAS, ubicada en el municipio de Nemocón, Cundinamarca. La presente investigación tendrá como fin el análisis de la viabilidad de otorgamiento del permiso de emisiones atmosféricas de la futura planta, aplicando metodologías de la normatividad colombiana en el Protocolo para el Control de Vigilancia de Contaminación Atmosférica generada por fuentes fijas y definir cuáles son las acciones de control y prevención que la empresa implementa para el cumplimiento de la normatividad. El proceso de producción de coque se refiere a calentar el carbón en ausencia de aire a una temperatura superior a los 600 grados centígrados para eliminar los componentes volátiles del carbón mineral y así producir un material duro, sólido y poroso con un contenido elevado de carbono llamado coque, que se utiliza principalmente para producir hierro y acero en hornos de grandes resistencias. La futura planta de coquización se encuentra ubicada en la vereda Patio Bonito del municipio de Nemocón, en el departamento de Cundinamarca. Descripción del problema. El proceso de coquización ha sido históricamente un proceso muy contaminante, especialmente debido a los óxidos de azufre y de nitrógeno emitidos por los hornos de coque. En la zona donde se llevará a cabo la investigación, por muchos años ha sido conocida por desarrollarse la actividad de producción de materiales para la construcción como la arcilla, siendo esta una actividad de tradición por familias. Los propietarios de estas empresas se han venido quejando respecto a las nuevas plantas de coquización en la zona y se preguntan si estas plantas cuentan con los permisos y cumplen con los requerimientos necesarios para que puedan desarrollar este tipo de actividad. Justificación. Es importante realizar un análisis del control de emisiones atmosféricas de las plantas de coquización en el municipio de Nemocón, teniendo en cuenta que es un municipio pequeño cuya superficie no es mayor a 94 kilómetros cuadrados, razón por la cual un adecuado proceso de control de emisiones disminuiría los riesgos de aumentar las enfermedades en su población a causa de las emisiones generadas por el proceso de coquización. Objetivo general. Evaluar el cumplimiento normativo para la obtención del permiso de emisiones atmosféricas de la planta de coquización Bultrading Suramérica SAS. Objetivos específicos. Describir detalladamente el proceso productivo de la empresa Bultrading Suramérica SAS. Determinar si el uso del suelo del predio donde se encuentra la planta es compatible con la actividad a realizar. Y realizar una evaluación técnica normativa a la fuente generadora de emisiones atmosféricas. Antecedentes. Dentro del hallado por los autores se encontró que el reto de Colombia es flexibilizar la legislación existente, sobre todo para que los productores encuentren condiciones de rentabilidad o costo-eficiencia en búsqueda de las metas de calidad ambiental propuesta para la nación. Dejar de emplear mecanismos de vigilancia y control no útiles o no convenientes para favorecer los incentivos del mercado, aumentar en el país las condiciones para que las autoridades ambientales regionales y locales tengan mayor capacidad institucional para ejecutar acciones como monitoreo, evaluar e inventariar de la calidad del estado de los recursos naturales. Marco teórico. El potencial del carbón coquizable colombiano es muy alto. Es una de las pocas regiones del mundo donde se produce con baja volatilidad. Esto hace que contenga un gran potencial para que sea un producto que bien financiado y organizado pueda ser un recurso bien aprovechado. Asimismo, ha generado impactos ambientales significativos en las áreas de influencia donde se sitúan estas empresas dedicadas a la coquización. Si bien es cierto que el municipio de Nemocón es un área donde su fuerte son las empresas ladrilleras, se está observando que también está siendo una zona potencial para la industria del carbón. Existen diferentes tipos de hornos, como lo son el horno colmena, la pampa, la solera y verticales. El horno que más se utiliza es el horno tipo colmena. Marco conceptual.
Permiso de emisiones atmosféricas. Este tipo de permiso lo concede la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mediante acto administrativo para que una persona natural o jurídica pueda realizar emisiones al aire dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales. Requieren de este permiso quienes pretendan realizar las actividades de descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas provenientes del proceso de producción de la actividad misma. El carbón coque es un combustible sólido poroso formado a partir de la pirólisis del carbón tipo hulla metalúrgico en hornos de coquización. Este material es usado principalmente para la fabricación de aceros en altos hornos de las empresas siderúrgicas y la producción de coque se realiza a partir del carbón que se obtiene de la minería subterránea. Marco legal. El decreto principal que se tiene en cuenta para la obtención de un permiso de emisiones es el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el artículo 2.25.174 se mencionan los requerimientos establecidos para una solicitud de un permiso de emisiones, como lo son el concepto de uso de suelo, información meteorológica, descripción de obras, procesos, entre otros. La Resolución 619 de 1997, por la cual se establecen principalmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, y la Resolución 909 del 2008, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. Metodología. Primero se debe realizar una investigación de la normativa. En esta etapa se pretende profundizar en la aplicación de la normatividad colombiana para el proceso de coquización y cuál es el método y los parámetros para obtener un permiso de emisiones atmosféricas por fuentes fijas. Luego se debe identificar el proceso productivo de la planta y determinar cuáles son las acciones que se toman en torno a la reducción y control de emisiones atmosféricas. Después se debe realizar una visita técnica a la empresa para determinar el estado de la empresa con lo que cuenta y con lo que se requiere para obtener este permiso. Se debe implementar una estrategia de análisis para los resultados. En el caso del proceso de producción de la empresa Bull Trading, se propone la técnica de observación. En esta propuesta permite acercarse al proceso productivo teniendo en cuenta que para poder conocer a profundidad la manera en cómo se relacionan los índices de contaminación o las mediciones con el proceso productivo, esto se consigue realizando una actividad que involucre no solo la lectura como la técnica anterior, sino el estar in situ, por lo cual se hace necesario realizar también la visita técnica. Después se debe implementar una estrategia de análisis para los resultados, donde se llevará a cabo el desarrollo de una matriz donde se reflejen los parámetros normativos exigidos para la obtención del permiso y de forma de que se pueda tener una visualización detallada de las normas vigentes y su finalidad. Finalmente, recolectar información de fuentes bibliográficas. En las siguientes fotos se muestran las características externas y la ubicación del proyecto. Esto resulta de gran importancia para la emisión del concepto sobre el uso del suelo. De acuerdo al uso del suelo, la Secretaría de Planeación del municipio de Nemocón expide el concepto para el predio denominado Lote A. Se reconoce como una zona minera industrial según el artículo 140 de usos mineros y con el acuerdo número 004 de 2015, en el que se destaca por avalar actividades relativas a la explotación, extracción, cargue, descargue, distribución y acopio de materiales para la construcción. En el artículo 141, donde se definen los usos industriales en el ítem 3, por el cual se realiza la revisión general al esquema de ordenamiento territorial del municipio de Nemocón, Cundinamarca,
La industria grupo 3 corresponde a la industria mediana a pesada de alto impacto ambiental y se desarrolla en fábricas o industrias por lo general de tamaño medio, grande y muy grande que generan alto impacto ambiental y urbanístico, por lo que presentan restricciones especiales de localización. De acuerdo con lo anterior, el uso del suelo es compatible con la actividad a desarrollar. En cuanto a la meteorología, la localización de la planta también implica algunas características meteorológicas que es necesario tener en cuenta, como lo es la temperatura promedio en el municipio de Nemocón es de 12,55 grados centígrados y la máxima oscila entre los 18,43 grados centígrados. Los meses que registran los mayores picos de temperatura son mayo, septiembre, con valores de 19,87 grados centígrados. De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que la localización cuenta con un régimen bimodal de precipitación, siendo los meses más lluviosos marzo, mayo y noviembre. Dichas variaciones se encuentran probablemente sujetas a cambios de temperatura atmosférica, el contenido de humedad, la radiación solar, la presión atmosférica en el área de estudio. Respecto a la velocidad de los vientos, las velocidades máximas del lugar oscilan entre los 6,83 y los 8,50 ms, mientras que las mínimas tienen un intervalo entre los 0,07 y 0,37. Los meses que registran mayores picos de velocidad son enero-mayo con valores de 8,30 y 8,50 ms. Información general de las fuentes fijas. La futura planta de coquización llevará a cabo acciones de recepción de materia prima y almacenamiento de esta que corresponderá a la mezcla de carbones coquizables, el llenado de hornos, el proceso de coquización, apagado y deshorne o extracción, y luego pasa a la trituración y finalmente al patio de acopio. El carbón ingresado a la planta es llevado a una trituradora a la que se lleva a un tamaño no superior a 3 milímetros. Luego se pasa en 5 tolvas. La tolva 1, que está asociada a la batería 1, cuenta con una capacidad de almacenar de 70 toneladas de mezcla. En lo que respecta a las tolvas 2, 3, 4 y 5, su capacidad es de 120 toneladas. Proporción de carbón que se espera ser distribuido diariamente a los hornos de coquización. En cuanto al apilamiento de mezcla, este se da en un patio de acopio de carbón que cuenta con una capacidad de 700 toneladas al día. Mediante el sistema de alimentación, en la tolva coche se carga el carbón listo para ser inyectado en cada uno de los hornos. Luego de ello, el personal técnico, haciendo uso de la pala, empareja la carga uniformemente, eliminando el cono que se forma cuando se descarga el carbón en el horno. La batería de horno número 1 cuenta con 4 baterías de coquización y la número 2 con una batería. En cuanto a sus características, se puede decir que la batería número 1 cuenta con 29 hornos y 2 cámaras de combustión, y la número 2 tiene 63 hornos y 5 cámaras de combustión, para un total de 92 unidades coquizadoras que se conectan mediante un mismo sistema de tiro a la chimenea 1, la cual se tiene con una envergadura de 35 metros. Por otro lado, en lo que respecta a las baterías 3 y 4, estas cuentan con 46 hornos y 4 cámaras cada una, y se conectan asimismo sus 92 unidades por medio del sistema de tiro a la chimenea 2, la cual también es de 35 metros de alto. Para finalizar, la batería 5 es de 46 hornos y 4 cámaras que se conectan a la chimenea número 3, el cual es un poco más pequeña, de 28 metros de altura. Estos parámetros concuerdan con la metodología de la resolución 1632 del 2012, en donde se calcula la altura de las chimeneas a través del nomograma de Milton. Terminada la transformación a 1200 grados centígrados aproximadamente, se procede al enfriamiento del material haciendo uso de agua. Con dicho proceso se ve finalizado el personal procede a la extracción de manera manual del producto.
El material extraído es transportado bajo el mismo mecanismo manualmente al patio de acopio de coque, el cual cuenta con una capacidad de almacenamiento de 100 toneladas al día. El material coquizado de la tolva de despacho de coque es llevado por vehículos tipo volqueta, que generalmente son los mismos vehículos de mezcla. Toma de muestras y evaluación de emisiones. Mencionado de manera general las actividades productivas que se realizan en cada una de las tres fuentes fijas, se identifican y se clasifican de acuerdo con lo establecido en la Resolución 909 del 2008, actividad industrial para la producción de acoque. De acuerdo con el artículo 6 de la Resolución 909 del 2008, en donde se establecen las actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial, los contaminantes a ser evaluados son material particulado, dióxido de azufre, hidrocarburos totales, dioxinas y furanos. Este último se alinea con el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por fuentes fijas, en el que se establece que las empresas cuya actividad económica sea la producción de coque se debe realizar las labores de monitoreo, especialmente a través del método 23 denominado determinación de dibenzo, dioxinas policloradas y dibenzofuranos policlorados en incineradores de residuos. Otras mediciones aceptadas son las realizadas a través de las referencias 1, 2, 3, 4, 5 o 25, y si esto no es posible, los métodos alternativos que son los 3A, 3B y 17. El tiempo de medición debe ser aproximadamente 60 minutos con un volumen de muestra de al menos 0,85 y para el método 23 se espera una medición de alrededor de 4 horas. En cuanto al material particulado, se utilizó la técnica del código 5, determinación de las emisiones de material particulado en fuentes fijas. El muestreo de partículas se realiza al barrer internamente los ductos, el cual es medido a través de gravimetría. En fibra de vidrio, este filtro luego es extraído y pesado. Se lava la sonda para luego llevar las cenizas lavadas a un proceso de secado y pesaje, y una vez explicado el proceso se procede a compilar los resultados. Aquí se pueden observar en la tabla los subproductos de la batería de coquización se encuentran en unos rangos adecuados para superar las revisiones de emisiones atmosféricas, aunque claramente en algunos indicadores podrían obtenerse mejores valores en la medida que se aplican algunas acciones. Para determinar la emisión de contaminantes utilizaron el factor de emisión de contaminantes, criterio de la publicación US-EPA 1995. En el artículo 4 de la Resolución 909 del 2008 se establecen los estándares de emisión admisibles para las actividades industriales a nuevas condiciones de oxígeno de referencia del 11%. Discusión. Una vez la planta comience su operación, la planta debe realizar la medición directa para determinar las frecuencias de los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas 6 meses después de iniciar las actividades. Deben presentar un estudio de emisiones para cada una de las fuentes fijas de emisión. En la siguiente tabla se determina la frecuencia de monitoreo de acuerdo con los valores de aporte contaminantes. Para la primera evaluación de emisiones se deberá realizar con las condiciones de operación iguales o superiores al 90%, contadas a partir desde el inicio de operación de las actividades hasta la presentación del informe previo. Para la determinación del cumplimiento de material particulado se deben realizar 3 pruebas ocurridas a menos que el IDEAN determine algo diferente. En este caso será el promedio de las 3 pruebas ocurridas en el que se compare con el estándar aplicable. Si bien se cumplen con los parámetros para la respuesta positiva ante la solicitud del permiso de emisiones atmosféricas para las 5 baterías, 230 hornos de tipo Solera, por un periodo calculado de 5 años, esto no es lo único que se debe perseguir en la planta, dado que los hornos usan como combustible carbón mineral para la producción de coque.
La ubicación de la planta y el carbón al que se tiene acceso en ella es importante para trazar los planes de procesos. Conclusión. El concepto del uso del suelo expedido por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Nemocón, Cundinamarca, para el predio Lote A se ubica en una zona minero-industrial del 69.89% y según el artículo 140 usos mineros son aquellos relativos a la explotación, extracción, carga, descarga, distribución y acopio de materiales para la construcción. De acuerdo con lo anterior, se determina que el uso del suelo es compatible con la actividad industrial a desarrollar. Para el cumplimiento normativo de la obtención del permiso de emisiones atmosféricas se tuvieron en cuenta factores como información meteorológica básica del área afectada por las emisiones, un estudio técnico de las evaluaciones de las emisiones de sus procesos de combustión, información general de las actividades productivas para identificar y clasificar la fuente fija de acuerdo con lo establecido en la resolución 909 y la estimación de las emisiones donde se determina el factor de emisión de contaminantes de la publicación AP42, capítulo 12.2, producción de coque. La evaluación técnica normativa determina los estándares permitidos en la resolución 909, dando cumplimiento para material particulado, dióxido de azufre, hidrocarburos totales, dioxinas y furanos, como se observaba en la tabla anterior. Se da cumplimiento a la resolución 1632 del 2012 por el cual se adiciona el numeral 4.5 al capítulo 4 del protocolo para el control y vigilancia de las contaminaciones atmosféricas adoptado a través de la resolución 760 del 2010 y ajustado a la resolución 2153 de 2010 toda vez que se aplica el normograma para establecer la altura de descargas, donde se concluye que la altura mínima corregida corresponde a 22 metros de la altura para la chimenea 1, 23 metros de la altura para la chimenea 2 y 16 metros de la altura para la chimenea 3. Las alturas proyectadas para las chimeneas 1 y 2 es de 35 metros y para la chimenea 3 es de 28 metros. La evaluación determina que es viable el otorgamiento al permiso de emisiones atmosféricas para 5 baterías de hornos para un total de 230 hornos tipo solero. La planta contará con 3 chimeneas. La chimenea 1 evacuará los gases de las baterías 1 y 2 y la chimenea 2 evacuará los gases de las baterías de los hornos 3 y 4 y la chimenea 3 evacuará los gases de combustión de la batería de los hornos 5. Los hornos usan como combustible carbón mineral para la producción de coque. Gracias. Muchas gracias.